¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Y hoy me gustaría compartir con vosotros el momento exacto durante la preparación que tuve de oposiciones donde me di cuenta, donde fui consciente de que tenía alguna posibilidad de cara a las oposiciones, aunque hay tanta incertidumbre en el proceso, aunque parece tan complejo que nunca, y esto os lo adelanto, nunca os vais a sentir preparados al 100%, sí que ahora con vista de dron, sí que ahora en retrospectiva me doy cuenta que hubo un momento que mi confianza aumentó y donde me di cuenta que sí que podía hacer algo en las oposiciones, que ya sentía que los temas tenían cierto nivel, ya sentía que podía defender los supuestos prácticos conociendo mi especialidad y esto se dio simplemente y básicamente tan sencillo como trabajando de manera consistente. Siempre lo cuento, mi primera fase de la preparación gasté mucho tiempo en entender la oposición, en entender la convocatoria, en entender mi especialidad, en entender qué decían los distintos documentos legislativos, pero sobre todo en entender qué decían y cómo los podía aplicar a mi especialidad. Y una vez que entendí las reglas del juego, una vez que entendí mi especialidad, ya me salían relaciones, pero entenderlo, hubo un proceso de entendimiento, pero luego el siguiente paso fue el de acordarme lo que decía cada una de las partes y ya sobre la aplicación del tema, sobre la aplicación del supuesto, hacer relaciones. Pues es decir, vale, me sé todas las competencias, pero no solo me sé las competencias, tengo propuestas prácticas y sé cómo utilizar metodologías activas para alcanzar las competencias. Sé cómo utilizar distintas intervenciones para alcanzar los objetivos generales que me demandan en mi etapa. Sé también los distintos fines de la educación que contempla la ley educativa y sé cómo desde mi etapa, o sea, desde mi especialidad, puedo alcanzar el desarrollo integral de mi alumnado y puedo poner ejemplos concretos de cada uno de los fines de la educación. Pero como en todo, tú te puedes formar perfectamente en metodologías activas, tú puedes ser un docente increíble, que si no entiendes la legislación, que si no entiendes en qué te puedes basar, vas a ser mediocre dentro de la oposición. Quizá en docente no tanto, aunque a largo plazo también te tienes que basar en las cosas, obviamente, pero la oposición requiere de saber las reglas del juego y requiere no simplemente de estudiar, sino de estudiar con aplicación. Esto se lo recomiendo mucho a mis opositores, que cuando vayan a una formación, por ejemplo, mi curso de metodologías activas, que os podéis apuntar, por cierto, este sábado hago la primera tutoría respondiendo todas las preguntas respecto a la neurodidáctica, el módulo de neurodidáctica que tiene más de 8 vídeos, pues todas las dudas de la gente que esté dentro del curso, me las dejáis dentro del curso, tenéis un módulo y si no estás dentro y entras después, pues lo podrás ver en diferido, pero te recomiendo que si puedes entrar. Bueno, lo dicho, que aunque entiendas las metodologías activas o aunque te estés formando, perdón, está diciendo cómo sacar el máximo rendimiento a las formaciones. Y esto es lo mismo en las oposiciones, para largo plazo acordarte de lo que haces. Te recomiendo que aquello que vayas aprendiendo lo intentes enlazar con algo que ya sabes. Por ejemplo, aprende una competencia, pues yo ya sé que tengo que aplicar en mi alumnado conocimientos que le sirvan en la práctica. Quizá el término competencia no lo controlo del todo, pero sí que sé, porque lo he escuchado muchas veces, conocimiento en la práctica. Eso lo enlazo. Por otro lado, vale, ¿cómo lo puedo llevar en mi especialidad? Pues mira, no controlaba el término competencia, pero yo ya hacía tareas competenciales, yo ya hacía tareas que preparan para la vida, yo ya hacía tareas donde enseñaba a mi alumnado a pensar, yo ya utilizaba habilidades metacognitivas, actividades metacognitivas, perdón, cuando acababa la clase. Pues ahora que entiendo las competencias, lo enlazo a ello y le doy mayor significado. Entonces, ante las formaciones, no simplemente nos ponemos a leer libros, no simplemente nos ponemos a ver vídeos, no simplemente cojo un recurso de Internet, sino lo intento enlazar con algo que ya sé y por otro lado, con un ejemplo práctico de cómo lo puedo aplicar en las oposiciones o cómo lo puedo aplicar a la vida real y así vas a olvidar mucho menos. Pero lo que os iba comentando, yo me di cuenta que era competente
cuando empecé a aplicar. Leerme el tema y explicarlo con mis palabras, con mi binomio del opositor. Entender la legislación y tener estructurado para cada uno de los puntos, por así decirlo, más importantes dentro de una programación, tener recursos. Por ejemplo, yo tenía para cada objetivo de etapa una propuesta práctica, para cada competencia lo mismo, varias propuestas prácticas. Yo sabía más o menos que mi especialidad se vertebra en 5 bloques de contenidos y para cada bloque de contenido tenía recursos. Yo también sabía que me podían salir 6 cursos y para esos 6 cursos pues yo tenía propuestas. Y si yo me intentaba explicar esas propuestas o yo las repasaba y veía, por ejemplo, que en primero y en segundo de primaria tenía más debilidades, a la siguiente vez que repasase esas propuestas tenía que tener más recursos en esos primeros cursos. Bien, ¿me entendéis? Aquí es muy importante eso, que os autoevaluéis, pero que entendáis las reglas del juego, cómo se vertebra vuestra especialidad, cómo se vertebra vuestros temas, apliquéis la evocación y seáis autoexigentes y proactivos durante todo el proceso. Y eso no llega al principio. Ahora muchos opositores que han empezado conmigo, que empezaron hace poquito, me dicen, Diego, es que aún no me salen buenas introducciones. Diego, ¿me puedes ayudar y me puedes decir una introducción ganadora? Y siempre lo digo, requiere de un trabajo. Tú empiezas a brillar y tú te empiezas a ver competente cuando llevas 4, 5, 6 meses, o depende de las personas cuando llevan 2, 3 meses que han trabajado mucho, o hay personas que en marzo y en abril se les ilumina la bombilla. Yo creo que encontré mi máximo nivel principios de abril, finales de abril. Y ya mayo y junio fue simplemente ponerme a estudiar y de una forma deliberada y practicando condiciones reales de examen. Pero llévate eso de este podcast, o sea, llévate que intentes comprender la oposición, intentes comprender tu especialidad, intentes comprender hacia dónde va la educación, intentes comprender los distintos niveles de concreción curricular, intentes buscar más allá de lo que te demanda el preparador, intentes explicar y ser un experto en explicar ideas complejas y no te vas a dar cuenta y vas a ser cada vez más competente. Y cuando tengas esa capacidad de relacionar todo, cuando tengas esa capacidad de sacar recursos y propuestas para cada problemática, es cuando de verdad te empiezas a estar preparado. Y al menos juega con eso. Tú estate preparado, tú trabaja en ti mismo para que cuando aparezca la oportunidad, cuando aparezca el momento, que muchas veces en la oposición aparece, otras no, pero a veces aparece, estés preparado y puedas coger ese momento. Así que vamos a iluminarnos, vamos a encontrar esa epifanía y disfrutar del fin de semana. Un abrazo.